Mi jefa en Walmart me hacía favores extraños después del cierre, hasta que descubrí el secreto que ocultaba. Tenía 21 años cuando empecé a trabajar en Walmart. Era turno nocturno. De esos trabajos donde el tiempo pasa lentísimo porque después de medianoche la tienda parece completamente vacía. Honestamente yo solo quería ahorrar dinero para salirme del departamento donde vivía con 2 amigos. Nada más. Y al principio el trabajo era normal. Acomodar mercancía. Mover tarimas. Revisar inventario. Hasta que conocí a mi jefa. Se llamaba Daniela. Tendría unos 30 años. Muy seria. Muy atractiva. Y honestamente imponía muchísimo. Todos los empleados parecían nerviosos cerca de ella. Pero conmigo fue diferente desde el inicio. Demasiado diferente. La primera vez que me incomodó fue una noche después del cierre. Me pidió ayudarle a acomodar unas cajas en bodega. Nada raro. Pero mientras estábamos solos empezó a hacerme preguntas personales. Si tenía novia. ¿Con quién vivía? ¿Qué tipo de mujeres me gustaban? Y honestamente pensé que solo estaba siendo amable. Hasta que antes de irme me dijo algo extraño. Tú eres mucho más guapo de cerca. Me reí incómodo. No sabía cómo reaccionar. Porque técnicamente era mi jefa. Y además nunca me había pasado algo así en un trabajo. Intenté ignorarlo. Pero las cosas comenzaron a ponerse más raras. Daniela empezó a buscar cualquier excusa para quedarse conmigo después del cierre. A veces me pedía ayuda moviendo cosas que claramente podía hacer sola. Otras veces simplemente me llamaba a oficina para platicar. Y poco a poco comenzó a cruzar límites. Me tocaba demasiado el brazo. Se acercaba muchísimo al hablar. Incluso una noche me acomodó la corbata del uniforme mientras me decía: deberías aprovechar más esa cara. Honestamente yo estaba confundido. Porque una parte de mí sabía que estaba mal. Pero otra parte también disfrutaba la atención. Nunca había tenido una jefa así. Y además Daniela era muy atractiva. El problema fue que los favores empezaron a cambiar. Una madrugada me pidió acompañarla al estacionamiento trasero porque se sentía insegura. Cuando llegamos me pidió un abrazo. Así de la nada. Me sacó muchísimo de onda. Pero accedí. Y cuando me separé, ella me besó. Directamente. Recuerdo que me quedé completamente congelado. Porque no esperaba eso. Daniela solo sonrió y dijo: relájate, nadie nos vio. Y honestamente, ahí cometí el error más grande. Porque no la detuve completamente. Después de eso comenzó una especie de relación rarísima. Nunca salíamos oficialmente. Nunca hablábamos fuera del trabajo. Pero después del cierre siempre encontraba una excusa para quedarse conmigo. Besos. Caricias. Mensajes en la madrugada. Todo oculto. Y aunque sabía que estaba mal por ser mi jefa, terminé enganchándome. Pero había algo extraño en Daniela. Algo que nunca terminaba de cuadrar. Nunca dejaba que la tocara demasiado. Siempre apagaba las luces. Evitaba muchísimo ciertas conversaciones. Y además desaparecía días enteros del trabajo sin explicación. Cuando preguntaba por ella, otros supervisores cambiaban el tema. Como si supieran algo. Una noche todo empezó a ponerse raro de verdad. Estábamos en oficina después del cierre y Daniela estaba tomando un poco de alcohol escondido. Parecía nerviosa. Muy nerviosa. Y de repente me preguntó: si descubrieras algo importante sobre alguien, ¿podrías seguir viéndolo igual? Le pregunté a qué se refería. Pero ella solo negó con la cabeza. Después me besó otra vez. Muchísimo más intensa que otras veces. Y honestamente en ese momento pensé que tal vez estaba enamorándome. Ese fue mi peor error. Porque empecé a verla diferente. Ya no como una aventura rara del trabajo. Sino como alguien importante. Y creo que Daniela se dio cuenta. Porque comenzó a alejarse. Contestaba menos mensajes. Se veía más fría. Más distante. Hasta aquella noche. La noche que cambió absolutamente todo. Era casi la 1 de la mañana y la tienda estaba prácticamente vacía. Daniela me pidió subir unas cosas a oficina. Cuando entré, ella estaba llorando. Nunca la había visto así. Intenté preguntarle qué pasaba. Y me dijo algo que me dejó helado. Necesito contarte algo antes de que alguien más lo haga. Honestamente pensé que tenía esposo. O hijos.
o algo así. Pero no. Daniela se quedó en silencio varios segundos, y luego dijo. Yo antes era hombre. Sentí literalmente cómo se me apagó el cerebro unos segundos. No sabía qué decir. ¿Qué pensar? Nada. Ella comenzó a llorar todavía más. Y me explicó que era una mujer trans. Que había hecho su transición años atrás. Y que casi nadie en Walmart lo sabía. Ni siquiera muchos empleados antiguos. Me confesó que tenía muchísimo miedo de que yo lo descubriera por alguien más. Porque según ella, ya le había pasado antes. Hombres que reaccionaban violentamente. Insultos. Humillaciones. Incluso amenazas. Y honestamente, verla tan asustada me rompió completamente la imagen que tenía de ella. Porque por primera vez dejó de parecer segura. O dominante. Parecía aterrada. Me dijo algo que jamás olvidaré. Empecé a acercarme a ti porque me hiciste sentir normal. Eso honestamente me pegó muchísimo. Porque entendí que todos esos favores extraños realmente eran su forma de buscar cariño sin sentirse juzgada. Pero también entendí algo más. Me ocultó algo enorme durante meses. Y honestamente no supe cómo reaccionar. Solo me quedé callado muchísimo tiempo. Daniela empezó a llorar peor. Pensando que iba a insultarla o irme. Pero no hice ninguna de las dos cosas. Simplemente le dije. Necesito tiempo para procesarlo. Y creo que esa respuesta la destruyó más que cualquier insulto. Porque entendió que todo había cambiado. Después de esa noche las cosas nunca volvieron a ser iguales. Seguimos trabajando juntos unas semanas. Pero la tensión era horrible. Ella evitaba verme. Yo tampoco sabía cómo actuar. Y honestamente me sentía culpable. Porque aunque intentaba actuar normal, dentro de mí todo estaba confundido. Hasta que un día Daniela renunció. Sin despedirse. Sin avisar. Solo desapareció. Tiempo después escuché rumores horribles en la tienda. Algunos empleados descubrieron que era trans y comenzaron a burlarse. Decían cosas horribles. Y honestamente eso me hizo sentir todavía peor. Porque entendí el miedo con el que vivía todos los días. Nunca volví a verla. Pero hasta hoy sigo pensando en ella. Y entendí algo muy fuerte después de todo eso. A veces las personas esconden secretos no porque quieran engañarte, sino porque tienen miedo de perder la única versión de felicidad que han encontrado.